tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a hablar de precios. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Claro, yo ahora pienso en precios y pienso en mascarillas, así te lo digo. Todo el mundo, todos pensamos ahora en mascarillas, en geles, los 2 o 3 productos que el gobierno ha decidido, en los que ha decidido implantar un precio máximo, que de eso vamos a hablar hoy. Pero en realidad hay que tener cuidado porque el ministro de Consumo ha amenazado con poner precios máximos a muchísimas más cosas, con lo cual, bueno, pues ahí está el riesgo. Y hoy vamos a hacer una pizarra explicándolo, lo que son los precios, la función que tienen y por qué son tan importantes y por qué es una de las medidas que más distorsionan y que más problemas generan. Y llevan 2000 años haciendo esto, es decir, eh, ya lo hemos dicho, siempre lo decimos, pero es que es así, los emperadores romanos ya empezaron a poner precios máximos al trigo y a otros productos Ujú. y las mismas distorsiones que vemos ahora con pues, las mascarillas o los geles ocurrían entonces con el trigo. Así que sí, vamos a hablar de eso a ver, el ministro lo hace, bueno, el ministro se ha declarado admirador de Cuba y de su modelo económico. Evidentemente, si tú admiras Cuba, poner precios máximos es lógico. También después viene la cartilla de racionamiento y eso. Yo no sé si los Ujú. votantes del ministro admiran también ese tipo de propuestas, pero yo creo que el ministro, ya digo, aunque lo hace desde el punto de vista ideológico porque cree en eso, también lo hace porque él cree que sus votantes o que una mayoría de la población no, no asocia las medidas de control de precios con las consecuencias que luego tienen. Así que vamos a intentar explicarle a los que nos ven cuáles son esas consecuencias y, bueno, pues a ver si poquito a poco nos vamos todos dando cuenta de que no es neutro y que es muy peligroso los controles de precios y distorsionan mucho la actividad económica y acaban teniendo unas consecuencias nefastas casi siempre. Vamos a empezar comentando la medida del gobierno, que también te digo que no estamos nosotros aquí para eso, es decir, para salir a la calle y preguntar a la gente. Pero mucha gente está de acuerdo con fijar el precio de la mascarilla a 0,96. Sí, por eso La decía antes que mascarilla quirúrgica, sí, Sí, sí. por eso decía antes que tanto el ministro de Sanidad como sobre todo el ministro de Consumo fijan el precio por una cuestión ideológica, pero luego además ellos saben que hay un porcentaje bastante alto, incluso quizás mayoritario, que está de acuerdo con la medida, con lo cual dicen, hombre, si puedo empujar la realidad en esa dirección ideológica en la que yo creo y encima en este caso tengo cierto apoyo, pues mejor. Eh, Fíjate que yo creo que esta medida, aunque es cierto que no es positiva, tampoco creo que vaya a tener demasiadas consecuencias prácticas. Las tuvo durante unas jornadas, durante unos días, probablemente una semana, 10 días, pero el precio que se fijó para la mascarilla quirúrgica es bastante alto. Es decir, las mascarillas antes de esta crisis se vendían a un precio muchísimo más bajo, luego es cierto que subieron, pero en general es un precio al que a la mayoría de los fabricantes les sale rentable producir, con lo cual pues tampoco tiene unas grandes implicaciones. Esto es como si tú dices, fijo el precio máximo del kilo de tomates en 10 euros. Bueno, pues es que los tomates ya se Fenomenal. venden, claro, ya los tomates ya se venden por menos de 10 euros, ¿no? Eh, Otra cosa es que hubiese un problema de producción de tomates y entonces subiesen muchísimo los precios, empezasen a rondar esos 10 euros y entonces las consecuencias serían pues las que ahora vamos a ver. Pero bueno, como en Ujú. general las empresas tienen mucha más imaginación que nuestro ministro de Consumo y tienen muchas más alternativas y saben buscarse la vida, pues ya digo que no creo que tenga demasiadas consecuencias porque los productores ya estaban buscando alternativas para conseguir esas mascarillas y ya estaban intentando, en la competencia clásica del mercado, pues bajar los precios y hacerlas más accesibles a sus clientes. En ese sentido, en concreto esta medida, y no solo sobre mascarillas, también se han fijado precios máximos a los geles, quizás no tenga tantas consecuencias prácticas porque el precio ya es bastante elevado. Pero las medidas de fijar precios máximos, incluso estas, con precios demasiado altos, sí que vamos a ver cuáles consecuencias a lo mejor menores, pero cuidado, no poco importantes y que pueden generar enormes distorsiones en los momentos además en los que más peligroso es que generen esas distorsiones. Entonces, pues vamos a ver cuáles son esas distorsiones y por qué son tan peligrosas. Antes de llegar a esas consecuencias, vamos a analizar en qué consiste fijar los precios. Fijar los precios, lo hemos puesto ahí, ¿no? ¿Quién los fija? Y lo ponemos entre comillas porque el primer error
que todos cometemos con los precios es casi este verbo, poner esta palabra, fijar, porque los precios no se fijan. Hemos puesto ahí una noticia sobre el precio del petróleo y la he puesto a propósito, porque si hay un sector en el que hay grandes empresas, empresas malignas y empresarios malvados que están dispuestos a hacer cualquier cosa, es el del petróleo. O sea, si el empresario malvado, si le ponemos una imagen, es al de un tejano que tiene un pozo de petróleo y que hace lo que sea con tal de sacar, de destrozar el medio ambiente, la tierra, lo que sea, para sacar ahí un litro de petróleo, ¿no? Y además, no solo son malvados, sino que son poderosísimos. En el relato habitual que se nos traslada, estos empresarios, las grandes petroleras, son las empresas más poderosas, las que tienen cooptados los gobiernos, las que hacen lo que sea, van por el mundo ordenando y organizando nuestras vidas, casi, ¿no? Pues pongo esta noticia del petróleo porque precisamente en los últimos meses, en las últimas semanas, lo que hemos visto son unos precios del petróleo que se hundían, igual que en otras ocasiones han subido. Y entonces, el primer mensaje es este: nadie fija los precios. Es decir, si un producto tan esencial para nuestras vidas como el petróleo, unas corporaciones enormes, como son las grandes petroleras, que eso sí es cierto, están entre las empresas más grandes del mundo, reuniones periódicas de un cártel, que esto es un poco artificial, pero como son, en ese caso son los gobiernos los que forman el cártel, que son el de los países productores, pues reuniones periódicas de ese cártel para intentar fijar precios y producción. Es decir, es el escenario perfecto que cualquiera pensaría, bueno, entonces van a hacer con nosotros lo que quieran, van a cobrarnos el petróleo y la gasolina a precios desaforados y lo vamos a tener que pagar porque todos lo necesitamos para movernos. Pues bien, ni siquiera en un caso como ese, en el que además hay en muchos países restricciones a la competencia, limitaciones gubernamentales, pues ni siquiera con todas esas ayudas, que son muy poco liberales, son mucho más estatistas que liberales, pero bueno, ni siquiera en ese entorno tienen capacidad para fijar los precios. Hombre, sí, claro, cuando se ponen de acuerdo Rusia y Arabia Saudí, por cierto, dos gobiernos, normalmente quien se pone de acuerdo para hacer estas cosas contra un consumidor son gobiernos, no empresas, pero bueno, cuando se ponen de acuerdo estos gobiernos, dicen, vamos a recortar la producción en no sé cuántos millones de barriles al día. Y entonces sí, ahí al recortar mucho la producción, te suben algo los precios. Pero fíjate, ni siquiera en esos casos pueden fijar libremente cuáles son los precios. De hecho, cuando hacen este tipo de cosas y suben mucho los precios, vemos que de repente empieza a haber emprendedores que empiezan a pensar que si el fracking en un lado, que si sacar petróleo o que si empezar a mover los coches con energías alternativas. Entonces, fijar los precios es un verbo tremendamente erróneo. Los precios no se fijan, o por lo menos no los fija nadie. Lo que hacen los precios es que van fluctuando en función de oferta y demanda con muchísimas interacciones de millones de productores y consumidores. Eso es lo primero y ya digo, incluso en un mercado tan intervenido como el petróleo no son capaces de hacerlo porque si fueran capaces, digo yo que les gustaría tener los precios en 100 o en 100 y pico como han estado los máximos y no en los 20 o 30 dólares por barril en los que están ahora. Con lo cual, ni siquiera aquellos que más querrían fijarlo y que más poder tienen, gobiernos y grandes empresas, que yo en eso sí estoy de acuerdo, muchas de esas grandes empresas luego tratan de conseguir favores políticos, pues ni siquiera ellos son capaces de fijar esos precios. Es que es inevitable pensar en Maduro y lo que ha hecho con la empresa petrolera. Sí, ya esa es otra derivada. Sí, también a él le habría gustado fijar los precios y la producción, y lo que ha hecho es hundirlo. Pero sí. Pues una vez que tenemos claro que los precios no se fijan, o no los fija uno, un productor malvado de forma unilateral, la pregunta está muy bien porque es, ¿qué nos aportan? ¿Qué nos dan los precios? A ver, los precios son agregadores de información. Entonces, nos aportan muchísimo porque nos dan una enorme cantidad de información a la que nosotros no tendríamos acceso sin ese precio. Hemos puesto muchas veces el ejemplo del lápiz, ¿no? Este relato Yo el lápiz que hay, yo recomiendo a los que no están viendo que lo busquen en internet, es un relato de unas cuantas páginas, no muy largo, y es precioso, ¿no? Sobre el mercado, la oferta, la demanda y los precios. Entonces, si tú vas a tu papelería y te dicen que ha subido el precio del lápiz 10 céntimos, tú no sabes por qué ha sido. Pero fíjate, es muy importante porque tú vas a recibir información de eventos alejadísimos sin que tú sepas exactamente qué es lo que ha ocurrido. Si se ha quemado el bosque de madera,
si es que ha habido un problema, ha habido un tifón en el Océano Índico y entonces hay miles de barcos con madera que estaban listos para llegar a las fábricas de lápices europeas y que no han podido llegar, o que se ha puesto de moda escribir a lápiz en Alemania porque han hecho un programa sobre exitoso, un Masterchef de pintura y todo el mundo está ahora comprándose lápices y pinturas. Tú no sabes lo que ha ocurrido, tú lo que sabes es que ahora el lápiz vale un poquito más. Y ese precio te está dando una información enorme. Ponemos ahí una noticia, salió hace unos meses, sobre que se habían disparado los precios de los hoteles en Bilbao para este verano, ahora me imagino que ya no será así, cuando estaba previsto que se jugase la Eurocopa de fútbol unos cuantos partidos en Bilbao. Entonces, durante esas semanas, durante los días en los que estaba previsto que se jugasen esos partidos de la Eurocopa, los precios de los hoteles se disparaban. Tú imagínate que eres un turista norteamericano al que no le gusta nada el fútbol, que está viajando por Europa. Y llamas a Bilbao, que va a ser tu siguiente parada en tu ruta, tú estás a lo mejor lo estás planificando en abril, y llamas a los hoteles de Bilbao. Y dices, oiga, quiero un par de noches justo ahí, justo en los días en los que se va a jugar un partido de la Eurocopa. Y entonces te dicen que el precio pues es eso, es 400 euros, cuando tú sabes que por un hotel de esa calidad tú estás pagando en tu viaje por Europa unos 100 euros. Entonces, ¿qué es lo que te dice ese precio? Sin que a lo mejor el que te da esos 400 euros, a lo mejor es una web, con lo cual ni te dice ni por qué hay un partido. Tú simplemente dices, qué raro, ¿qué pasará ¿Qué ha en pasado en Bilbao? Bilbao? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han disparado? A lo mejor incluso dices, 15 días después están a 100, 15 días antes están a 100 y de repente el día que yo estoy buscando a 400. ¿Qué ha ocurrido? Tú no lo sabes y no tienes por qué saberlo y además es que tampoco te interesa mucho. Pero tú, ¿qué vas a hacer como turista? Pues tú como turista lo que vas a hacer es, probablemente cambiarás de ruta. Si te interesa muchísimo Bilbao, lo que vas a hacer es decir, bueno, pues entonces en vez de ir a Bilbao primero y luego a Barcelona, voy primero a Barcelona, luego a Madrid y una vez que ya hayan pasado esos 15 días, vuelvo a Bilbao, una vez que ya los precios vuelvan a estar organizados. Te vas a buscar la vida en general porque te parece que ese precio es desaforado. ¿Quién va a pagar los 400 euros? Pues aquel que sí, que realmente le interese muchísimo, el partido tenga una necesidad extrema. Pero fíjate, manda una señal al turista, pero también manda una señal a todos los bilbaínos. Lo que les dice es, cuidado, la posibilidad de alojar a alguien durante esos días empieza a ser extremadamente beneficiosa, extremadamente rentable. Con lo cual, Rentable. claro, es muy rentable. Si tú puedes poner algún bien, pues oye, alquila tu casa o alquila una habitación de tu casa. Fíjate que eso todos pensamos, pero eso no es tan fácil. No, no es tan fácil por la regulación del gobierno, porque hay muchas veces que tú vas a alquilar una habitación y te dicen, no puedes, necesitas estos permisos, estos requisitos. Si no hubiera esos requisitos, en un momento en el que se dispara el precio, ¿qué haría? Se dispararía también la oferta. Millones de productores que hasta ese momento nunca se habían planteado alquilar sus dormitorios dirían, pues puntualmente durante unos días vamos a introducirnos en el mercado porque nos va a salir muy rentable. Pues Fíjate bien, qué fácil es hacernos felices, Domingo. pero fíjate, un precio que se dispara y entonces empiezas a mandar señales rápidamente a los posibles consumidores, les dicen, piénsate bien si quieres consumir o no este bien en este instante o cómo lo vas a hacer, y empiezan a mandar señales a miles de productores sobre, oye, ¿no podrías entrar en el mercado y empezar a obtener unos beneficios enormes que probablemente si entran los miles en vez de 400, la noche empezará a costar 300, 250? Claro, evidentemente los precios empezarán a ir para abajo porque habrá alguien que diga, pues si todo el mundo está cobrando 400, yo pongo mi dormitorio a 300, también le gano un dinero y me beneficio. Y así van bajando los precios. Pero este que es un mecanismo, por ejemplo, en este ejemplo de las habitaciones de hotel en Bilbao, que todos lo vemos, si no hubiera esa intervención por parte de la regulación, rápidamente se empezaría a ver, empezarían a ocurrir estas dinámicas. ¿Por qué creemos que no ocurre pues con otros mercados, por ejemplo, con las mascarillas o los geles? Y esto es lo que vamos a ir viendo o cómo lo vamos a ir aplicando a este mercado que el gobierno quiere ahora intervenir. En esta gran maquinaria que son los precios hay un engranaje fundamental que son los productores, bueno, y los consumidores, pero por empezar por algo. Sí, los dos. A ver, el problema cuando tú fijas un precio máximo es que le estás lanzando el mensaje erróneo a las dos partes de la cadena, a las dos partes que se tienen que poner de acuerdo en el mercado. Al productor lo que le estás diciendo es,
puede que no te deje obtener los beneficios que tú pensabas. Incluso puede que acabes teniendo pérdidas. De hecho, no solo al productor, hablamos del productor, pero en general a todos los integrantes de la cadena, desde el que produce la mascarilla en el punto 1 hasta el que la acaba vendiendo, ¿no? De hecho, esas protestas, aquí tenemos una noticia, la protesta de los farmacéuticos diciendo, oiga, yo compré al doble y ahora me obligan a ustedes a vender muy por debajo del precio que tenía. Ya digo que yo creo que el precio que se ha fijado no va a causar daños en el largo plazo, porque está por debajo del precio que los productores normales pueden conseguir para sus mascarillas, pero sí que causa problemas puntuales, por ejemplo, en ese pico, ¿no? Probablemente durante una semana y 10 días sí que el precio natural de mercado estaba por encima, tú pones ese precio máximo y lo que tienes es desabastecimiento. Las tiendas empiezan a decir, pues yo no vendo a ese precio porque no me está rentable o incluso estoy perdiendo. Lo regalo o lo guardo para otro momento. Exacto, o muchos productores empiezan a pensarse si entrar en el mercado, ¿no? Este es el gran problema para mí de este tipo de precios máximos, incluso aunque sean medio altos, como este que ha fijado el gobierno, y que a lo mejor podemos pensar, bueno, como es medio alto no va a afectar, el problema es que mandas la señal contraria a quien te puede solucionar el problema, que son los productores. Entonces, tú imagínate un productor que ahora mismo tiene una fábrica de telas en España. Como ya hay alguno, creo que en Salamanca, por ejemplo, hay algunas zonas que se están reconvirtiendo rápidamente de fábricas textiles a fábricas de mascarillas, ¿no? Pero tú imagínate que eres productor de otra zona, tienes una fábrica de telas, ahora mismo está parado y piensas, yo podría hacer mascarillas más baratas. Y haces tus cuentas y dices, bueno, puedo comprar estas máquinas, recolocar a mis obreros, me salen las cuentas, más o menos puedo hacer cada mascarilla 0,50. Tú dices, hombre, 0,50, 0,96, parece que... Pero cuando tú empiezas a pensar, claro, pero ese es mi precio de producción, 0,50, 0,40. Luego están los intermediarios. Luego está lo que quiera llevarse, y lo que tiene que llevarse, el vendedor final. Y luego está la gran incertidumbre, que es que incluso aunque te salgan esas cuentas, tú dices, uno, van a seguir manteniendo el precio en 0,96, porque igual que lo han puesto en 0,96, lo pueden poner en 0,80. Y una segunda incertidumbre, y es si tus cálculos serán correctos. Claro, tú haces los cálculos y dices, yo creo que puedo hacer una mascarilla a 0,40, pero eso está sujeto a incertidumbre. Luego a lo mejor quien te abastece de materia prima te pide algo más de lo que tú, o el coste final de la máquina es mayor, o te cuesta, necesitas más obreros. Tú habías pensado que con 10 o 12 operarios era suficiente y al final necesitas 15. Y el precio de 0,40 se te va a 0,60. Y claro, tú dices, un momento, que como el precio se me vaya a 0,60, con los intermediarios el precio final de venta al público sería 1,10, 1,20, perdería dinero, nadie me compraría. Con lo cual, no te metes en el negocio, ya no porque pienses que puedes o no puedes vender a menos de 0,96, sino porque empieza a haber unos riesgos. Claro, una empresa siempre está asociada a la incertidumbre sobre lo que van a pedirte los consumidores y sobre también cómo va a ser ese proceso de producción y sobre cómo vas a integrar las diferentes etapas del negocio productivo y de la comercialización. Entonces, claro, si tú estrechas mucho los márgenes de riesgo, es decir, tú le dices a una empresa, si lo haces todo bien y eres capaz de hacer mascarillas a 0,4, luego podrás venderlas precio final de venta al público a 0,7 o 0,8 y sí, estás por debajo del precio que ha fijado el gobierno. Pero cuidado, como falles un poquito en tu cálculo económico, y puedes fallar, ya estás por encima. Con lo cual, claro, hay muchos posibles empresarios que te solucionarían el problema de los altos precios introduciendo oferta nueva que empiezan a pensárselo. Solo los que lo tengan muy claro, que pueden producir mascarillas a un precio muchísimo más bajo que el que tú has establecido, van a meterse en el mercado. Entonces, ahí ya primera tensión, por así decirlo. Y luego está, digamos, los consumidores. Claro, pésima señal que mandas a los productores y pésima señal que mandas a los consumidores. Porque, claro, ¿qué va a hacer el consumidor? Cuando yo decía antes que los precios son grandes agregadores de información, que tú pongas un precio máximo no quiere decir que esa información desaparezca. Claro, la gente lo sabe, la gente sigue sabiendo que hay un bien, el que sea, ya digo que no quiero centrarme solo en las mascarillas, que tiene un precio real muy superior al que el gobierno ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos consumidores? Pues acaparar. Ahí vemos una frase de Donald Trump en la que decía, vamos a acaparar, porque esto no es solo de España, también los gobiernos a los que el gobierno español odia también ponen esos precios máximos, ¿no?
y tratan de contener y tratan de tomar estas medidas muy populistas. O tú que estás lanzando la señal al consumidor, hay algo que vale 5 y el gobierno obliga a que te lo vendan por 1. Pues el consumidor normalmente va a decir, bueno, pues dame muchos, incluso aunque no sé si los voy a necesitar, pero me los estoy comprando por debajo de su valor. Si finalmente los acabo necesitando, pues mira, me estoy llevando algo por debajo de su valor. El que pueda acceder, porque habrá consumidores que, claro, como hay desabastecimiento, no pueden acceder. Pero el que llega el primero dice, dame todas las que pueda. Si los voy a utilizar yo, bien. Y si no los utilizo yo, empieza entonces la segunda parte, que es, ya se lo revenderé yo a alguien, o sea, mercado negro, o se lo revendo yo incluso al mismo precio que los he comprado a mis amigos, con lo cual ya es una cuestión de decir, el que llegue el primero se lo lleva todo y cómo tratar de, digamos, sortear la norma que ha puesto el gobierno. Bien si la norma es en precio máximo o en número de cantidades a las que puedes acceder, etcétera. Bueno, vamos con las consecuencias, las anunciadas consecuencias. La primera. Sí, fíjate, vamos a ir a las consecuencias que yo creo que esta sí que podría tener la medida del gobierno. Ya, mucha gente dirá, hombre, sabemos que casi todos los grupos de gran distribución en España, Mercadona, Carrefour, prácticamente todos han anunciado ya que van a vender mascarillas por debajo del precio que ha fijado el gobierno. Esto ya hubiera ocurrido sin la necesidad de que interviniera el gobierno. Y entonces la gente dirá, hombre, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ya han fijado un precio máximo, durante una semana o 10 días hubo muchas distorsiones, las farmacias, hubo gente que perdió dinero, hubo productores que dijeron no vamos a venderle a España, pero bueno, más o menos ya el mercado es capaz muchas veces de superar hasta los gobiernos más incapaces, ¿no? Y que toman medidas más absurdas. Sí, es verdad. Entonces, pues bueno, Mercadona, Carrefour ya saben que sus consumidores quieren mascarillas de calidad y baratas y las van a empezar a poner. Pero fíjate, incluso con un precio relativamente alto que puede parecer que no va a tener tanto impacto, sí que hay consecuencias. La primera es la calidad. La calidad del producto, claro. Claro, porque esto es un poco lo que yo te decía antes del ejemplo de los tomates. Tú pones un precio máximo de 5 euros el kilo de tomates. Los que nos estén viendo dirán, bueno, hombre, pues tampoco es tan grave, porque la mayoría de los tomates en las tiendas se venden más baratos. Cuidado. Si tú acudes a una frutería, lo normal es que tengas 4 o 5 variedades de tomate. Cada una en su precio. Está desde los de 1 euro, a lo mejor más para cocinar, y luego los tomates más mejores, que pues, estos RAF, por ejemplo, de Almería, hago yo un poco de publicidad para mi tierra, pues que a lo mejor valen un poco más, pero son muy buenos. Que son muy buenos, los tomates RAF de Almería, y algunos de ellos, pues a lo mejor encima si son agricultura de pequeños agricultores, ecológica, o todas estas cosas, pues te valen más. Bien. Entonces tú tienes ahí, tú puedes elegir de los de 1 a los de 7 u 8 euros, bueno, pues tú eliges cuál quieres. Pero claro, si tú pones un precio de 5 máximo, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor no, seguro. ¿Cuáles son los primeros tomates que desaparecen del mercado? Los buenos. Claro, esto es así. Los que tienen tomates que les cuesta producirlos más de 5 euros o ponerlos a disposición del consumidor a más de 5 euros, no los venden. Entonces, ¿te quedan tomates? Sí, te quedan los malos. Que no tiene, a ver, los malos entre comillas, porque en general son todos de bastante buena calidad los que encontramos ahora mismo en nuestra tienda. Pero aquel que quiera pagar un poquito más por un pequeño extra en calidad no puede. Pues con esto de las mascarillas es igual. Es decir, las mascarillas quirúrgicas están a 0,96. Pongamos que yo soy un productor que dice, hombre, pero estas mascarillas hemos estado viendo que sobre todo protegen al que protegen de que tú lances, contagies, no tanto de ser contagiado. Y alguien piensa, bueno, y encima hemos visto que el gramaje, pues que filtra el 95% de las partículas, sea la cifra que sea, ¿no? Hay un productor que dice, hombre, si le pongo en vez de 3 capas una cuarta capa, no llega a ser FPP2, pero es bastante mejor y en vez del 95 filtra el 99%. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro, dice, claro, lo que pasa es que poner esa cuarta capa pues te cuesta dinero. Es más complejo el proceso productivo, tiene más materiales y dices, esa cuarta capa me cuesta que cada mascarilla salga al mercado en 1,5 €. Oye, las de 0,60 que nos van a vender y que nos están vendiendo ya los supermercados están bastante bien. De hecho, yo no creo que necesite nada más. Yo soy bastante, bueno, iba a decir poco obsesivo con este tema, pero no quiero ofender a nadie que sea un poco más obsesivo y que ahora esté muy preocupado y que quiera llevar la mejor mascarilla posible, ¿no? Pero lo que quiero decir, probablemente a mí me valga.
Pero puede haber gente que diga, oye, Domingo es que es poco consciente del peligro que tiene esta enfermedad, yo me quiero gastar 1,5 € y quiero llevar la mejor posible de esas mascarillas quirúrgicas desechables. Porque tampoco me quiero gastar lo que valen las FPP2 y FPP3, que son bastante más caras y que además pues, tienen otras complicaciones. Pues no va a poder. Es decir, el productor que quiera hacer esa mascarilla quirúrgica top, por así decirlo, no va a hacerla porque sabe que van a prohibir que la venda a un precio en el que tendría beneficio. Claro, Con lo claro. cual, exactamente lo mismo que decías antes, lo que decíamos antes de los tomates, lo primero que desaparecen son los productos de más calidad. Que por cierto, en el tema de los tomates a lo mejor nos parece anecdótico, porque además la verdad es que hay tomates de muy buena calidad a precio muy bajo, ya se pueden encontrar. También tomates de Almería, por cierto, a precio muy bajo. Segundo apunte publicitario, es Ya verdad. veo que te gustan, ¿eh? A ver, son excepcionales y además a mí una de las cosas que más me gustan es que antes en Madrid, yo para encontrar esos tomates que en el mercado de Almería se encuentran muy bien, tenías que pagar mucho, cada vez los encuentras muy buenos a un precio más bajo, con lo cual, Me esto hay veo que haciendo decirlo. una pizarra del tomate de Almería. Tenemos que hacer una pizarra del tomate de Almería. Pero, cuidado, en ese caso a lo mejor puede parecer una anécdota, pero no. En el caso de las mascarillas hablamos de salud pública. Al gobierno es lo que más le importa. Pues bien, lo primero que va a hacer el gobierno en este tipo de Sí. medidas es que aquellos empresarios que estén pensando hacer mascarillas de nivel un poquito más alto, se lo piensen, si son mascarillas quirúrgicas. De hecho, ¿qué es lo que van a hacer probablemente? Empezar a hacer solo mascarillas de las no quirúrgicas, de esas que llamamos FFP2, FFP3, que ya cuestan bastante más caras porque no son desechables, porque tienen más usos por muchas razones. Pero en esas, las desechables, a lo mejor para algunas personas que solo van a salir de casa 1 o 2 veces al mes, son las que ellos necesitan, pagar un precio muy bajo para esa vez o para esas 2 o 3 veces que van a salir al mes, pero eso sí, les gustaría cuando salen tener la máxima protección posible. Pues no, las mejores ya no están porque el gobierno nos está poniendo un precio máximo. Bastante importante esto. La segunda consecuencia es el mercado negro, que ya lo hemos comentado. Claro, la segunda consecuencia es que empieza a haber gente que dice, voy a buscar la manera de acaparar el máximo número posible de mascarillas y luego hacer algo con ellas, o quedármelas yo, dárselas a todos mis familiares, o incluso revenderlas, evidentemente. Desabastecimiento y mercado negro es al día siguiente de que se ponen los precios máximos. Por supuesto, la tercera consecuencia son las colas. Sí, esto lo vimos sobre todo en esos días. Claro. Ya digo que como ahora el precio está muy por encima del que van a ofrecer las cadenas, pues no tiene importancia. Era Pero en el imposible momento, conseguir una, sí, es verdad. claro, pero es que en esos días sí que el precio de mercado estaba muy por encima del 0,96. Entonces, claro, cuando tú pones eso, en realidad el precio sigue estando ahí. Lo que pasa es que lo pagamos en tiempo. Es que esto es algo, las colas, no nos damos cuenta, las colas son una forma de encarecer un producto, claro. Oye, nuestro tiempo vale. Evidentemente. Si a ti te dicen, Richard, tienes que estar 3 horas parada en una calle, tú dirías, ¿y no tengo otra alternativa? Y te dirían, sí, dame 10 euros. Pues a lo mejor los pagaba. Y dirías, pues mira, toma 10 euros, no quiero estar 3 horas en una acera esperando. Entonces, el tiempo, nuestro tiempo, tiene un coste de oportunidad. Si estamos en una cola, no estamos haciendo otras cosas. Entonces, cuando tú pones un precio máximo a un producto, lo que haces es que pagamos haciendo colas, pagamos gastando tiempo, colas o buscando en internet, bueno, digamos, perdiendo el tiempo tratando Sí, de claro. obtener ese De producto. encontrarlo. Claro, y entonces alguien dirá, bueno, pero entonces lo obtiene aquel que lo valora más. Y es como, no, lo obtiene aquel que valora menos su tiempo. Claro, o sea, pero esto no quiere decir, y mucha gente dirá, bueno, pero es que si las mascarillas suben de precio, solo las comprarán los ricos o los que tienen mucho dinero. Como no, cuidado. Y si tú obligas a la gente a tirarse 3 horas en una cola, puede haber personas que necesiten realmente mucho ese producto y no lo consigan porque no pueden estar esas 3 horas. Pienso desde una persona mayor al que le sea imposible ponerse a dar vueltas por su ciudad buscando la farmacia. A lo mejor va a la primera farmacia que está al lado de su casa, no hay, va a la segunda, tampoco hay. ¿Qué es lo que le exigiría? Pues seguir dando vueltas por todas las farmacias de su ciudad o hacer colas en varias farmacias. Y a lo mejor una persona de 70, 75, 80 años no puede. Por lo cual, cuidado que el tiempo sea una buena forma de discriminar. No, es exactamente igual que un precio más alto o más bajo. De hecho, Pero mira, generas trabajo, porque también puede haber gorrillas en las colas. es que eso es, cuidado, es que eso es lo que suele ocurrir. En las colas, al final, normalmente, ¿quién se beneficia de las colas? También quien puede pagar más. De hecho, las colas benefician muchísimo más, casi siempre, a los que pueden pagar más, a los que pueden permitírselo, que los precios altos. Porque los precios altos
a empezar, no son tan altos. Estaríamos hablando, por ejemplo, en este caso, las mascarillas, de algo más de €1, lo que fueran, 2 euros, 3 euros, no sé, 10 euros. Eso habría dudado, no días, horas, porque es que nadie, ¿quién iba? O sea, se ha oído que ha habido momentos que se han ofrecido en Internet esos precios, habrían durado horas porque, vamos, millones de empresarios se habrían puesto a producir mascarillas a esos precios. Pero fijémonos lo que ocurre en otro tipo de productos en los que son muy habituales las colas. Por ejemplo, en los servicios municipales. Yo creo que ya he puesto este ejemplo alguna otra vez. Tú pones un Sí. servicio municipal y dices, la piscina, la cuota trimestral a la piscina va a valer prácticamente regalada, o 10 euros. Claro, eso es un precio muchísimo más bajo de lo que cuesta apuntarse a una piscina en un club privado. Entonces la gente dice, bueno, así todos tenemos acceso a la piscina. No, un momento, pero tú pones el precio de 10 euros y pones también un cupo. Hay 20 que se pueden apuntar a ese precio a la piscina municipal. Entonces, ¿qué ocurre? Que 2 días antes ya hay gente en la cola, en la puerta del polideportivo haciendo cola. Bueno, mi Entonces, madre cuando se tiene que apuntar a las actividades del centro exacto, de mayores, claro. allí Entonces, va a las 7 de la mañana. ¿quién es el que acaba obteniendo el bien? El que tiene capacidad para estar allí. Oye, a lo mejor le hacía más falta la piscina, las clases de natación pues a otra familia. Lo que pasa es que en esa familia, pues a lo mejor si es una madre con un par de hijos, la madre no puede dejar a los hijos con nadie y entonces pierde y dice, oye, ¿y esa madre no tiene derecho a que sus hijos vayan a... pero no puede. ¿Quién va a ganar? Pues van a ganar las familias probablemente que sean 2 padres o que tengan dinero para pagar a alguien que esté 48 horas o que a lo mejor le digan a su sobrino que tiene 20 años, venga, sobrino, toma, te pago 50 euros, te tiras 2 días en la cola del polideportivo, que al sobrino le vienen de maravilla los 50 euros y me sacas plaza para tus 2 primos. Claro, cuidado, o sea, pensar que las colas son un sistema más eficiente que los precios es no tener en cuenta que simplemente lo que cambia, o sea, cambian quién se acaba llevando el producto tasado con un precio máximo. Y es aquel que valora menos su tiempo o aquel que puede. Que normalmente, ya digo, hay muchísimo más, son los que tienen más dinero y los que tienen más opciones para tratar de, digamos, Sortear. sortear esos problemas de tiempo. Porque una persona que tiene un trabajo más o menos modesto va a tener pocas posibilidades de tirarse un día o 2 días en la puerta de un polideportivo para tratar de conseguir ese objetivo final, que es apuntar a los niños a clase de natación. Y por ir acabando, Domingo, la última consecuencia. Sí, la última consecuencia es que lo que decíamos antes, ¿no? Que el mensaje que mandas a todos los implicados es exactamente el contrario del que quieres mandar. Y un poco, me gustaría acabar con esto que lo dijimos antes, pero es muy importante. Incluso aunque el precio sea muy alto, tú lo que estás haciendo es que un posible importador o una fábrica que está haciendo mascarillas en China y que dice, quiero llevar este producto a Europa, quiero mandar a mis comerciales a Europa, probablemente lo que va a decir, el último país al que voy a mandar a mi comercial es a España. A lo mejor no se sabe el detalle de la norma. A lo mejor él vende sus mascarillas a 50 céntimos. A lo mejor esta empresa ha dicho China, como podría haber dicho rusa, americana o de Argentina, de donde sea. A lo mejor esta empresa es capaz de vender mascarillas muchísimo más baratas. Pero él lo que tiene aquí, o sea, lo que él ha escuchado es que en España hay restricciones a la venta, en España hay precios máximos y en España, cuando hay problemas en los mercados, el gobierno interviene y confisca los productos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Mira, yo no sé si podría o no podría vender mascarillas por debajo de los 0,96, pero si hay un sitio al último sitio al que voy a ir es a España, porque ahí es donde van a poner más restricciones. Ese es el mensaje general que están mandando y es exactamente el mensaje contrario que necesitas. O sea, ahora mismo el mensaje que necesitarías, si es verdad que los precios de las mascarillas han disparado, es decirle a los productores de todo el mundo, venid a España, que en España podéis ganar mucho dinero vendiendo mascarillas de calidad. ¿Y los productores qué harían? Vendrían y además bajarían de forma, bueno, como lo hacen siempre, de un día para otro. ¿Por qué? Porque los productores empezarían a ajustar sus márgenes, sus medios de producción y sus medios de venta, porque además si no lo hacen, habría otros que les comerían la tostada. Pues no, en España les hemos dicho a los productores de todo el mundo, a los intermediarios, a los posibles importadores, cuidado con determinado material, porque sobre todo el material sanitario, que en una crisis como esta es increíble que hagamos esto, pues le hemos dicho
aquellos que producen y que intermedian en el material sanitario, España es un país peligroso para vosotros. Pues claro, las consecuencias que tendremos pues, son perfectamente previsibles. Y para acabar te vamos a recomendar 3 artículos. Sí, porque, bueno, buscando información sobre esto y un poco buscando ideas sobre cómo plantear la pizarra, me encontré con estos 3 artículos, 2 de ellos de 2 amigos míos, de Rayo y José Carlos Rodríguez, y otro de ellos de Adrián Rabier, que es un gran economista, y la verdad es que los 3, si uno se lee los 3, explican perfectamente, muchísimo mejor de lo que yo he hecho, cómo se fijan los precios, los problemas que tiene tratar de intervenir en un mercado y las consecuencias directas en cualquier mercado, desde el mercado de la vivienda, que también les encanta fijar precios ahí, hasta el de la alimentación, el de los productos sanitarios. Entonces, para quien tenga tiempo, de verdad se lo recomiendo porque son muy didácticos y muy instructivos sobre un tema fundamental y que es muy incomprendido. Lo que estamos aprendiendo en esta cuarentena, el problema es que muchas veces nosotros somos las víctimas de todas estas decisiones arbitrarias y hace unos minutos comentaba Domingo la imagen que está dando a España al exterior. Y es Sí, verdad que en el exterior están muy preocupados por ese vicepresidente del Partido Comunista. Ya tengo algún conocido que le llaman desde fuera a sus familiares diciendo, pero ¿cómo estáis? ¿Qué está pasando? sí, a mí ha habido algún amigo venezolano y argentino que hablando algún día me ha dicho, es que yo me vine precisamente para que no me pasara. Dice, para no entrar, yo pensaba cuando me vine a España que nunca entraría en riesgo de volver otra vez a lo que vivía en mi país. Y lo peor Sí. es que esto está demostrado, se ha llevado a la práctica, que no es teoría. No, o sea, sí, O eso sea, es no uno de hemos los... aprendido, quiero decir. No, esto no, ya es, esto entra dentro de las patologías del ser humano y de la sociología. Es decir, si hay una ideología que en la práctica ha fracasado es el comunismo, si hay una medida en concreto que ha fracasado a lo largo de la historia son los controles de precios y seguimos no solo aplicándolos, sino como tú decías antes, mucha gente pensando que son lo que tienen que hacerse. Y no solo en España se ha hecho, se han tomado estas medidas, en las últimas semanas se han tomado en muchos otros países, en casi todos ellos con las consecuencias previstas. Y además porque ni siquiera son controles puntuales que digan, no, bueno, venga, durante una semana por una situación absolutamente excepcional o no. Luego los mantienen en el tiempo con las consecuencias que Ese es el problema, todos que hay cosas conocemos. que se quedan ahí, claro. Sí, aquí hay otra pizarra por ahí, un día haremos, que sería una de las razones por las que ponen controles de precios es porque los que no sufren los controles de precios son ellos. No, Es decir, ellos eligen a las empresas de sus amigos. claro, o sea, todos, no, pero no solo eso, sino podemos imaginarnos una situación en la que el ministro de Consumo quiere una mascarilla y no la tenga. No, todos sabemos que No, no. yo De no. hecho, todos Más hemos... fácil, ¿tú te imaginas a un miembro del gobierno que quiera un test y no lo tenga? Lo iba a decir ahora mismo. Claro, Perdona, entonces, Domingo. no, pero no, es que es el ejemplo exacto. Es decir, ponen controles de precios y ponen límites al mercado porque a ellos nunca les afecta. Es decir, no es casualidad que en Cuba lleven 60 años destrozando el mercado. ¿Quién es el único que nunca ha tenido problemas, que nunca ha llegado un día a su casa y ha dicho, ¿qué hay para comer? Y le han dicho, no hay nada, pues se nos ha acabado la cartilla de racionamiento. Porque te tienes que ir a la cola. Claro, a los hermanos Castro no les pasó nunca. Entonces, claro, como Me no les temo pasó que no. nunca, no saben lo que es la cartilla de racionamiento. Saben que es no, hemos creado ahí un sistema para que todos los cubanos tengan ahí para que puedan ir al súper a por las cosas. No saben la realidad que hay detrás de eso. Pues por eso tampoco saben los miembros de nuestro gobierno lo que es un precio máximo, porque a ellos en su día a día nunca les afecta, ni a ellos ni a los suyos. Es decir, que al ministro de Consumo mañana le llama a su hermano o su madre le dicen, oye, que no tengo mascarilla, he ido a 3 farmacias y no has encontrado, estoy convencido de que el ministro de Consumo o el ministro de Sanidad sería capaz de encontrarlas, mandárselas y decirle, hombre, bueno, ya veremos, no le digas a nadie que te las he mandado yo. Porque esto es lo que hacen. O sea, el problema de los políticos es que ponen normas que a ellos no les afectan. Pero bueno, esto ya da para mucho más, para muchas más pizarras. Bueno, Domingo, y a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Volveremos la semana que viene. Yo creo que voy a ir a la peluquería ya. Voy a salir, Domingo. Fantástico. Y a ver si te sorprendo. A ver, en la fase 1, 2, 0, bueno, a ver en la que nos dejan estar. No me saques el tema, que si no, no acabamos nunca. Gracias, Domingo. Gracias a ti, un abrazo.